Quiero saludar a todos los hermanos que nos están acompañando en esta transmisión en vivo por el Facebook para compartir la palabra del Señor y terminando con este Salmo 91, la vacuna contra el pecado. Y en lo personal ha sido una gran bendición y un gran desafío estudiar este Salmo que nos habla de la vacuna contra el pecado. Y justamente la única vacuna que tenemos contra eh, el temor es la confianza en nuestro Dios. La vacuna contra el temor es la confianza en Dios. Y hoy vamos a estar viendo en el Salmo 91, si tienen sus Biblias, les invito a abrir sus Biblias. Estuvimos compartiendo el domingo anterior, recordarán ustedes, proclamando la victoria sobre el enemigo. En el versículo 13 dice, sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente o al dragón, como traduce en otra versión. Y son todos figuras de el diablo, y justamente Jesucristo cuando vino como hombre a la tierra fue aquel descendiente de Eva que iba a pisarle la cabeza a la serpiente, y justamente Jesucristo lo logró, lo realizó, esa victoria magnífica en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, después de estar viendo y proclamando la victoria sobre el enemigo, termina el Salmo con las promesas del Padre al Hijo. Las promesas del Padre al Hijo. Vamos a ver allí lo que dice en el versículo 14. Vamos a encontrar promesas del Padre al Hijo, que ha venido a la tierra a reconquistar lo que el hombre había perdido. Y vino también a deshacer las obras del diablo. El postrer Adán vino a alcanzar la victoria de todo lo que habíamos perdido. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte y la victoria sobre el mismo Satanás. Ahora, un hijo que vuelve victorioso, con todas las batallas ganadas y con las heridas de esas batallas, porque a él le costó su propia sangre, su propio cuerpo entregado en sacrificio, en propiciación por nuestros pecados, mis amados hermanos. Y vamos a ver allí en el versículo 14, vamos a ver para terminar esta noche las promesas del Padre al Hijo, dice el versículo 14, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Y Jesucristo vino, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, la segunda persona, Dios el Hijo, vino en forma humana. Tomó ese verbo, ese logos eterno de Dios, que estaba con Dios, que era Dios, como dice Juan 1.1, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y dice el versículo 14, porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Jesucristo, como Hijo encarnado, como Dios eterno, no tiene principio ni fin, pero como en su encarnación sí tuvo un comienzo, un principio, hace casi 2000 años, y podemos ver las características de Jesucristo como el Hijo perfecto, justamente en Juan, vamos a ver allí en Juan capítulo 8, versículo 29, dice la palabra de Dios, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Siempre hago lo que le agrada. Jesucristo fue el Hijo perfecto. Nunca tuvo pecado ni engaño
se halló en su vida ni en su boca. Fue el único que pudo decir: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Porque nunca pecó, nunca falló. Y el Hijo, ese tremendo amor que tienen con el Padre y esa tremenda unidad, allí en Juan capítulo 15, versículo 9, vamos a ver lo que dice Jesucristo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor al Padre, la obediencia al Padre demostrada por medio justamente de ese atributo que es el hecho de la obediencia del Hijo. La obediencia perfecta del Hijo al Padre. Y también vemos en Hebreos capítulo, vamos a ver allí en Hebreos capítulo 10, versículo 7, nos dice, Hebreos 17, entonces dije, he aquí, yo he venido, y en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Esta es la declaración del Hijo. Dice, entonces dije, he aquí, yo he venido, y en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Para eso vino el Hijo. La razón de su existir era ejecutar la voluntad del Padre. Qué maravilla, ¿no? Porque Jesucristo es el Hijo perfecto y dice, porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Así que Jesucristo es el Hijo perfecto. Y hay promesas del Padre. En primer lugar, nos dice aquí el versículo, lo libraré, lo exaltaré. En el versículo 15 dice, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Son todas promesas que encontramos en el versículo 14 y en el versículo 15 y 16. Fíjense la secuencia, lo libraré, versículo 14, lo exaltaré, le responderé, versículo 15, lo rescataré, versículo 16, lo saciaré y le haré ver mi salvación. Y justamente estas promesas al Hijo se cumplen en la persona de Cristo. Quisiera detenerme en el versículo 15, mis amados hermanos, porque nos habla, en el versículo 15 nos dice, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Y podemos, estudiando la persona de Cristo, la vida de Cristo, podemos ver cuál fue el momento de mayor angustia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la angustia, cuando hablamos de la aflicción, podemos trasladarnos a un lugar donde se desarrolló, donde el Señor pudo expresar y luchar contra esa angustia de su alma, y es en el Getsemaní. Y justamente el versículo 15 dice, me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Y en ese momento más trágico, más oscuro en la vida de nuestro Señor, donde pasó la mayor angustia de su ser, podemos, por ejemplo, estudiar un poquito cómo era su sentir en ese momento antes de ir a la cruz. Estos son los instantes antes de ir a la cruz, que nuestro Señor tenía que cumplir la voluntad del Padre, pero no nos olvidemos que si bien Él era 100% Dios,
también era 100% hombre, como nosotros. Y justamente tuvo que experimentar el Hijo la tremenda angustia de su alma y de su corazón. Pero la promesa del versículo 15 es que cuando Él estuviera en la angustia, yo le voy a responder, yo lo libraré. Entonces, vamos a ver un poquito cómo fue ese momento de angustia del Señor Jesucristo. En primer lugar, podemos ver que en Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 26, versículo 38, el Señor va a expresar estas palabras. Miren la intensidad de estas palabras. Dice, entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Está con los discípulos. Y les vuelvo a leer lo que dice el Señor. Mi alma está muy afligida o angustiada hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor sabe, porque es omnisciente, todo lo que se viene. Sabe el tremendo precio que va a pagar por cada una de nuestras almas. Él sabe, porque ya se los declaró a los discípulos, que va a ir a Jerusalén y va a ser entregado, y va a ser muerto, y va a ser crucificado, y al tercer día resucitaré. Ya sabía el Señor todo lo que venía, y todo ese conocimiento, y sabiendo todo el precio que iba a pagar para salvar a la humanidad, era la angustia de su alma y de su corazón. ¿Qué dice el Señor? Mi alma está muy angustiada hasta el punto de la muerte. Fíjense, mis hermanos, cuál fue el tiempo de angustia del Hijo. Por eso en el versículo que leíamos, el 15 del Salmo 91, pero hay una promesa, pero fijémonos en el momento de la angustia del Hijo. También, fíjense, en el versículo, vamos a ver allí en Isaías, el profeta Isaías también hablaba del momento de angustia que el Mesías, el Salvador, iba a experimentar. Lo encontramos, esta profecía, en Isaías capítulo 53, versículo 11. Isaías 53, 11 dice la palabra de Dios, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Pero fíjense cómo comienza, debido a la angustia de su alma. Realmente el Señor estaba llevando esa aflicción, esa angustia que oprimía su alma, su corazón y su mismo cuerpo, sabiendo lo que iba a tener que padecer, no por su desobediencia, porque era el Hijo perfecto, no porque hubiera algo en él que mereciera castigo, sino porque él llevaría el pecado de todos nosotros. La angustia era por lo que él debía pagar, una deuda que no era suya. Y a veces cuando pensamos en un momento de angustia que hemos vivido, lo difícil que es, parece que todo se paraliza, parece que no hay esperanzas, parece que todo es negro y oscuro. Ahora, nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar el Getsemaní, porque allí Él pudo derramar su corazón ante el Padre. Pero Él claramente expresó el momento de la angustia. Fíjense también allí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16,
Juan 16, versículo 21, va a comparar el Señor lo que está padeciendo o lo que va a padecer, porque lo está poniendo a futuro, pocas horas antes de que ocurra. El Señor declara en Juan 16, versículo 21, dice, cuando la mujer está por dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, porque la alegría de que un niño haya nacido en el mundo, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Lo compara el Señor con la mujer que va a dar a luz y tiene aflicción, está angustiada, tiene temor. ¿Por qué? Porque ha llegado su hora. Y hay un peligro de muerte en un parto. Sabemos que puede ser, puede pasar, puede ocurrir, se puede complicar. Ahora, el consuelo de la madre es que la aflicción que ha sentido, el dolor, que ha dejado toda la fuerza y su ser para dar a luz esa nueva vida, es cuando ve a su hijo. Es cuando ve el fruto de su aflicción y uno dice vale la pena. ¿A qué punto llega la aflicción del hijo? Ese momento de angustia que tuvo que pasar y padecer. Podemos también ver allí en Lucas 22, donde se menciona, Lucas 22, tenemos en Lucas 22 el relato del momento del Señor en Getsemaní. Lucas 22, lo tienen allí. Vamos a ver allí en el versículo 41. Lucas 22, 41. Dice la palabra de Dios. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo vuelvo a repetir. Padre, si es posible, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El hijo está angustiado, está cargado, sabe el estrés que está llevando porque su alma está en una tremenda y completa angustia, como nunca él había experimentado en 33 años de vida sobre la tierra. Pero ya llega la hora, ya viene la oscuridad sobre su alma y sobre su vida. Y él sabe todo, y eso angustia enormemente su corazón. Y él lo reconoce y ora al Padre. Si hay una posibilidad, Padre, aparta de mí esta copa. Pero como es el Hijo perfecto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es tremendo cómo el Señor clama en ese momento de angustia. Y dice en el Salmo 91:15 que cuando Él tenga que pasar por la angustia, yo estaré con Él y lo voy a socorrer, lo voy a ayudar, nos dice la promesa del Padre al Hijo. Y pensando en este cuadro, mis queridos hermanos, ¿hasta qué punto llegó la angustia de nuestro Señor? ¿Hasta qué punto su espíritu estaba cargado? Que nos dice en el versículo, vamos a leer el 44, dice, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían en la tierra.
Y literalmente el Señor, por el estrés producido, porque sabía que la hora se acercaba y que iba a morir de una muerte tremenda y horrible como era la crucifixión. Pero más allá de todo el precio físico que nuestro Señor tuvo que soportar, que fue enorme, porque escupieron su rostro, porque le dieron de puñetazos, porque arrancaron su barba, nos dice el Salmo 45, y dice que no había en él, Isaías, hermosura. Era como un monstruo cuando estaba en la cruz desfigurado. Era irreconocible el Hijo de Dios. No solamente el azote al que fue sometido con el flagellum, ese látigo que tenía 7 cuerdas de cuero y en cada punta un elemento cortante con hueso o otro material metálico que arrancaba la piel y abrió su espalda. No solamente los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, y él permaneció 6 horas de agonía, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que entregó su espíritu. No solamente era el peso de la aflicción física, sino el peso de llevar el pecado, un Dios santo, un ser santo, muriendo en nuestro lugar, pagando una deuda enorme para salvar a la humanidad. Y también iba a experimentar en la cruz el desamparo del mismo Padre. Y él preguntaría en un momento una de las frases desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo del Padre, la soledad de la cruz, el abandono de sus discípulos, la traición de Judas, la negación de Pedro. El pueblo que se une diciendo: crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se unieron los romanos con su pueblo Israel, se unieron contra el santo, el ungido. Y todos los demonios y Satanás estaban allí, en el Getsemaní, oprimiendo al Hijo de Dios. Pero no solamente sudó sangre, y es interesante porque el que relata este hecho es el médico Lucas. Y este fenómeno de sudar sangre se llama hematidrosis. Y justamente las glándulas sudoríparas están rodeadas de vasos que por el estrés y la presión en ciertas circunstancias, está demostrado, se rompen y se juntan con el sudor y literalmente caen como gruesas gotas de sangre. Y esto nos habla del estrés traumático que el Señor estaba experimentando, porque sabía que la hora llegaba y de qué muerte Él iba a morir. Ya sabía todas las cosas de antemano. Y Él literalmente suda sangre. El momento de angustia más impresionante que el Señor tuvo que sufrir y experimentar. ¿Saben por qué o por quién? Por usted, mi amigo, por usted, mi hermano, por cada uno de nosotros. Él tuvo que padecer en la cruz del Calvario. Ahora, no solamente derramó sudor, sangre, también nos dice el escritor a los Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Este es un versículo magnífico que nos revela otro aspecto del Getsemaní que no se relata tampoco en los evangelios. Y dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice así la palabra del Señor: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nos dice aquí la palabra, mis hermanos: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Se menciona otra
experiencia que la misma angustia produjo nuestro Salvador. No solamente el sudor, la sangre que se mezclaba y sudaba sangre, sino las lágrimas que el Señor derramó en el Getsemaní. No lo dicen los evangelios, pero lo dice el escritor a los hebreos. Qué maravilla, mi hermano, pensar cómo un Dios santo, cómo un Dios todopoderoso puede soportar y sufrir semejante angustia simplemente por amor para salvar a la raza humana, con un solo sacrificio a ser perfecto a cada uno de nosotros. Podemos decir esa frase que hemos escuchado tal vez en alguna oportunidad, que al Señor nuestra salvación le costó sangre, sudor y lágrimas. Verdaderamente Él lo vivió, lo experimentó. Él lloró en el Getsemaní por la angustia de su alma, porque su corazón quebrantado por la opresión del gran precio que Él debería pagar. Ahora nos revela a los hebreos, fíjense, dice la parte final, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Nos dice que fue oído. Él derramó su corazón en el Getsemaní, oró al Padre 3 veces y dice que fue oído. Ahora uno se pregunta, ¿y cómo el Padre lo oyó? ¿Cuál fue su respuesta? Porque pareciera que no pudo salir, que no pudo escapar del Getsemaní, que no vinieron los ángeles y se lo llevaron a la gloria para que no fuera a la cruz. Pero sí nos dice el escritor de los Hebreos, la palabra, que el Padre le prometió que en la angustia lo iba a librar. Y nos dice allí en Lucas 22, volviendo a Lucas 22, al Getsemaní, ¿cómo es que fue oído el Hijo? Lucas 22, versículo 53. Mis amados hermanos y amigos, fíjense la respuesta del Padre a la angustia del Hijo. Dice, entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Esta fue la respuesta del Padre a la angustia del Hijo. Él envió un ángel del cielo que bajó para darle fuerzas al Hijo, para enfrentar la cruz, el precio que tenía que pagar, el pecado que debía cargar, el desamparo que experimentaría en la cruz, la soledad, el abandono de sus discípulos, como hemos hablado hace unos minutos. No podemos dimensionar en nuestra finita mente la angustia que nuestro Señor sufrió. Pero podemos decir que, como dice la promesa, volviendo al Salmo 91, versículo 15, la promesa al Hijo del Padre dice, me invocará, le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Y vino la respuesta, porque la promesa está escrita. Y vino el ángel y le fortaleció y pudo enfrentar paso a paso y pagar el precio tan alto por nuestro pecado, por nuestra maldad, y morir en una cruz vergonzosa. El Hijo perfecto de Dios, el Dios hombre, moría en la cruz. El postrer Adán venía a recuperar con sangre, con lágrimas y con sudor lo que el hombre había perdido, lo que Satanás le había robado. Él venía a conquistar nuevamente a la tierra, a deshacer las obras del diablo en esa cruz magnífica del Calvario.
Qué hermosas promesas, mis amados hermanos, que encontramos del Padre al Hijo, ¿no? Porque Él pisó la cabeza a la serpiente, al león, al dragón, le venció. Pero Dios le da promesas magníficas, te voy a librar, te voy a exaltar. Vamos a ir a esas acciones. Hemos visto el tiempo de la angustia, cómo el Señor le libró en el sentido de la provisión de Dios. El ángel vino a fortalecerle porque era su voluntad y no había otra forma de salvarnos, mis amados amigos y hermanos, que la cruz, que la sangre, que el sacrificio en nuestro lugar. Por eso la salvación es una obra de Dios y que Cristo realizó en perfección en la cruz del Calvario. No hay nada que hacer, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No somos salvos por obras. Y siguiendo con este cuadro de las promesas, dice en el versículo 14, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Ahora, podemos ver también que dice la palabra, lo libraré y lo exaltaré. Y algo que también podemos ver en la persona de Cristo es que el Señor tuvo que sufrir una tremenda humillación para salvarnos. Y vamos a Filipenses, capítulo 2. Y vemos en Filipenses capítulo 2, es una carta del apóstol Pablo desde la prisión y nos dice Pablo 2:5 de Filipenses, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos la humillación del Hijo, cómo Él tuvo que renunciar y dejar privilegios, posiciones y vivir como uno de nosotros en este mundo. Vimos cómo Herodes quiso destruirle, mandando a matar allí en Belén, esa zona, a los niños de 2 años para abajo. Y siempre queriendo la serpiente destruir al que lo iba a vencer en la cruz. Pero también encontramos no solamente la humillación del Hijo, sino la exaltación de Dios, del Padre al Hijo. Fíjense, yo lo exaltaré, dice el Salmo, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Fíjense que el Padre honra al Hijo, porque es perfecto su Hijo, porque ha cumplido la misión para lo cual o por lo cual lo envió, salvar a la humanidad. Y lo hizo en perfección, entregando su vida, yendo a la cruz, pagando el precio. Ahora, toda esa humillación que tuvo que soportar el Hijo de Dios, también se vuelve en gloria y en honra de parte del Padre, porque dice en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora, es interesante, yo me ponía a meditar que nos dice que un día todos nosotros, los seres humanos de todos los tiempos, de todo pueblo, lengua y nación, deberemos arrodillarnos ante Jesús y decir Jesucristo es el Señor. Ahora,
ese nombre que Jesús tomó en su encarnación, Jesús significa Salvador. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque es lo justo que uno, antes de entrar al cielo o de ser condenado al infierno, todos vamos a tener que doblar las rodillas y decir, Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Pero ¿por qué en el nombre de Jesús? Porque Jesús es el nombre de la humanidad de Cristo, que Dios Jesús se hizo Salvador para salvar a la humanidad. Y aquel que rechaza a Jesús y su obra debe ser condenado. Y antes de ser lanzado al lago de fuego y azufre que arde por la eternidad, van a reconocer Jesús es Señor y después serán lanzados al lago de fuego y azufre. Y ese nombre lo ganó, lo adquirió cuando se humanó. Si estudiamos los nombres de Dios, están en el Antiguo Testamento. Nombres propios, nombres compuestos. Pero este nombre, Jesús, nos habla de que un día Dios descendió, que un día Dios bajó, que Jesús es Salvador, que Jesús se sacrificó, que Jesús fue a la cruz, que murió en nuestro lugar y que Él es aquel que entregó su vida por nosotros. Poder reconocer a Jesús es reconocer la humanidad del Verbo. ¿Se entiende? Al Dios que un día tomó forma humana para salvar a cada uno de nosotros. Y entonces dice que todos nosotros, para que en el nombre de Jesús, Salvador, su aspecto humano, ¿qué va a pasar? Se doble toda rodilla. De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre le ha entregado el juicio al Hijo. Y Él le glorificó, le sentó a su diestra de la majestad en las alturas al Hijo. Lo ha elevado, lo ha honrado, le ha dado ese poder de juzgar. Los creyentes daremos cuenta en el tribunal de Cristo por nuestros actos, y los incrédulos darán cuenta por sus actos en el juicio del gran trono blanco. Los ángeles caídos serán juzgados con Satanás y sus demonios antes de ser condenados al lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Pero qué maravilla, mi hermano, pensar, como dice el Salmo 91, volviendo allí, lo libraré, lo exaltaré. Y vemos la exaltación de parte del Padre al Hijo. Lo puso en un lugar a la diestra de Dios. Fíjense también en Hechos, capítulo 2. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 32. 2:32 y 33. Hechos 2, 32. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Qué bárbaro. A este Jesús resucitó Dios. ¿Y dónde está? Lo exaltó a la diestra de Dios. Y esa es la posición de honra que el Padre le da al Hijo, las promesas al Hijo, porque Él cumplió su misión a la perfección. Murió en la cruz, rescató en su obra redentora a la humanidad, Él murió por todos. Pero también allí, fíjense en Hechos, capítulo 5, Hechos 5, versículo 30.
Hechos 5:30. Dice la palabra de Dios: y el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¡Qué maravilla! Dice el 31, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel, perdón de pecados. Hermanos, amigos, qué maravilla es, como dice la promesa, que los saciaré, dice el versículo 16, de larga vida. Ya la muerte no tiene ningún efecto sobre Cristo, porque Él murió. Cuando veíamos la promesa de Génesis 3:15, dice, Él te herirá en el calcañar, en el talón. La serpiente mordería a aquel que le iba a vencer. La mordedura experimentaría la muerte. Pero se levantó triunfante, venciendo a Satanás, venciendo a la misma muerte, porque al tercer día Dios le resucitó. Le ha dado larga vida, para siempre jamás. Nunca más experimentará la muerte, porque ya Él la enfrentó y la venció cuando fue sepultado, pero al tercer día se levantó. Dios lo ha puesto como príncipe, qué maravilla, ¿no? El título y la honra que el Hijo tiene está en la promesa de los versículos que hemos compartido. Lo saciaré de larga vida, le haré ver mi salvación. Y verdaderamente, el Padre, imagínense cuando llega el Hijo a la gloria, con todos los títulos, con todas las victorias, con una obra inmensa, perfecta, realizada en la cruz por usted y por mí. ¿Cuánto amor nos tiene Dios para haber hecho semejante sacrificio? Para haber dejado la gloria eterna y haberse humillado en la más absoluta pobreza cuando vivió en esta tierra con una familia humilde donde se crió con su madre María, José, su padrastro, que era un carpintero de Nazaret, con una familia numerosa, con 4 hermanos varones y algunas hermanas, y no tenía cuando estuvo en la cruz ningún bien para repartir. Solamente una túnica de una sola pieza que los soldados se jugaron para ver quién se la iba a llevar. No había nada material, no había nada de valor en la persona del Cordero de Dios. Siendo rico se hizo pobre, se humilló por nosotros, mis amados hermanos. Pasó y pagó lo indecible. Pero como dice Isaías, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Cada lágrima que derramó en el Getsemaní el Señor por ti y por mí, el Señor dijo, vale la pena, lo voy a hacer. Me cuesta lágrimas, pero cuando ve tu vida y la mía, 2000 años después del Calvario, y cuántos miles de hijos y millones ha llevado a la gloria y llevará, todavía el Señor está dando oportunidad de arrepentimiento y salvación. El Señor dice, valió la pena el sacrificio, valió la pena la aflicción, valió la pena la angustia, valió la pena pagar y padecer con sangre, sudor y lágrimas, haber muerto y rescatado al hombre pecador, darle perdón, darle vida eterna y darle un lugar en el cielo. Dice que le está preparando moradas en los cielos y cuando termina la obra nos viene a buscar. Puede ser en cualquier momento, por eso tal vez usted está sufriendo, está padeciendo situaciones en este momento. Su corazón está compungido. Miremos al varón de dolores, al experimentado en aflicción.
al que pasó por todo y de todo, pero en todo salió triunfante y vencedor. Que esto pueda ser un ánimo, un aliento para usted, para mí, hermano. Y lo que esté pasando al contemplar las marcas del Señor cuando nos venga a buscar, y lo veremos, sus manos horadadas por los clavos, su costado abierto, podamos ver y llorar delante de su presencia, adorándole, diciéndole: Señor, gracias, porque siendo tan grande, te humillaste por un ser tan bajo, moriste en un lugar tan vergonzoso, para que yo pueda disfrutar en un lugar de honra y de honor como es el cielo. Gloria sea al nombre del Señor Jesús por la obra que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y gracias por acompañarme en este estudio de la palabra de Dios.